Ay, la perspectiva, el infierno en el papel, las matemáticas del dibujo. ¿Qué haríamos sin esta mierda? ¿Por qué tenemos que aprender esto? Si yo lo único que quiero hacer es dibujar mis monas chinas, ¿por qué chucha tengo que aprenderme todo esto? Todas estas líneas, todas estas cajas, todas estas cosas extrañas. Ni siquiera le quiero poner fondo, solamente quiero hacer una teta. ¿Qué pasó, papito? ¿De qué te quejas? Que no te sale la perspectiva. ¡Qué mentira, hermanito! No te preocupes, que yo te voy a ayudar porque yo era como tú, ¿sabes? A mí tampoco me salía la perspectiva, ni siquiera la entendía. De hecho, la sigo sin entender. Y ahora sí, hablando en serio, no tienes por qué ser un ingeniero para entender la perspectiva. Realmente ni siquiera tienes que entender de todas estas líneas guía y de todos estos cubos que ves ahí por internet. Hay algunos truquitos que te pueden servir para que la manejes a tu favor y la uses de la forma que quieras. Y en este video vamos a intentar desentrañar todos esos secretos que utilizan todos los profesionales para intentar que sus perspectivas se vean lo más creíbles posibles. Así que chapa tu agua y tu fruta que vamos a empezar. Yo sé que te estás preguntando por qué chucha debo aprender perspectiva si yo no quiero hacer fondos, yo solamente quiero dibujar un personaje ahí con fondo blanco y que se vea bonito, ¿no? Digo, hay muchos ilustradores que solamente dibujan un personaje con un fondo plano, así de algún color o simplemente el fondo blanco y se ve bien. Hay una razón por esto, y es que todo lo que puedan ver tus ojos está en perspectiva, porque la perspectiva no es más que la sensación de profundidad que crea tu cerebro. Pero no podemos empezar a hablar de perspectiva sin antes presentarles a un amiguito que nos va a ayudar durante todo este video. Él es literalmente el dios de todas las formas, el rey del dibujo. Les presento al cubo. Bueno, pues con ustedes Cuberto. ¡Saluda hoy! Cuberto nos va a ayudar a entender de mejor manera la perspectiva, ya que es la forma más fácil y sencilla de entender en 3D. Esto se debe en realidad porque un cubo o una caja, como lo quieras llamar, es una forma en la que podemos ver claramente sus distintas caras o sus distintos planos. Además de que todas las formas que conoces, sean orgánicas o no, pueden ser dibujadas a partir de un cubo, una pirámide, una esfera, un pit, y para eso debemos de entender al cubo. Oye, mano, espérate. Yo vine aquí a aprender perspectiva, a aprender dibujitos. ¿Por qué me estás enseñando geometría? Yo ya sé hacer cubos. Yo ya sé lo que es un cubo. Ah, entonces sabes bastante de cubos, ¿eh? Sí. Ok. Entonces, ¿me puedes decir qué es lo que está mal con estos cubos? Sí. Ajá. Sí te quería agarrar, huevón. El principal problema con estos cubos es que todas sus líneas son paralelas. Digo, si trazamos líneas por encima de estos cubos, pues se da... ¡Ah! Y esto en la realidad no pasa. Siempre en algún punto en el horizonte, todos los objetos, todos sus bordes, todas sus líneas van a terminar convergiendo en ese punto. A esto es lo que se les llama puntos de fuga. Y puede haber 1, 2, 3... 4, 5 e incluso más puntos de fuga, pero de eso ya vamos a hablar más adelante. La perspectiva más común de usar es el de 3 puntos de fuga, ya que es lo más cercano a la realidad que podemos hacer. Y a ver, no me voy a poner a explicar a profundidad cómo se construyen todos estos sobre los puntos de fuga, las líneas guía, porque ya hay un montón de videos allí en YouTube que lo explican mucho mejor. Y si bien es importante aprender sobre los puntos de fuga y cómo construirlo con las líneas guía, hay que ser sinceros, a nadie le gusta hacer esas líneas guía. Y es aquí, gentita, en donde entra el truquito. No tenemos que hacer una perspectiva perfecta o súper precisa, solo tenemos que aprender a falsificarla de una forma que parezca que está bien hecha. Qué bonita me quedó esa frase, weón. Es a esto lo que se le conoce como perspectiva intuitiva. Vamos a aprender a intuir la perspectiva nosotros mismos para nunca más en nuestra jodida existencia tener que hacer esas horribles líneas guía, esos horribles puntos de fuga y esas horribles líneas de horizonte. Y para ello nos vamos a guiar de algunos videos que he estado viendo y que definitivamente me han ayudado un montón a comprender mejor este concepto. Y obvio vamos a dibujar muchas cajas. Muchas cajas. Empecemos utilizando este video de Picat en el que explica cómo dibujar cajas y la perspectiva de una manera bastante fácil de entender y bastante fácil de digerir. En el video ella dice que hay que aprender a intuir la perspectiva, hay que aprender a falsearla, si esa palabra existe siquiera, de tal modo que cuando dibujemos nuestras cajas, pues estas parezcan que de verdad están en un espacio tridimensional y que están convergiendo en algún punto. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, ella explica algunos ejercicios rápidos que podemos hacer. Y ella nos comparte este ejercicio de aquí que están viendo sobre dibujar cajas en estos marcos específicos. Son distintos ángulos que debemos de entender y aprender a memorizar y a dibujar para poder crear una perspectiva que sea creíble en este caso, sin la necesidad de usar obviamente todos estos puntos de fuga y líneas guía que tanto odiamos. Pero antes de hacer este ejercicio lo mejor es entender lo que es la rotación en perspectiva, y para eso pues sí, vamos a necesitar de Cuberto. ¡Oye! Ven acá.
Sí, ven, un toque, un toque. Supongamos que Cuberto pues se pone aquí directamente al frente de nosotros. Lo único que vamos a poder ver de él es su fea cara. Ahora, si trazamos nuestra línea de horizonte y nuestros puntos de fuga y activamos una especie de visión de rayos X, vamos a poder ver todas las líneas que convergen a este mismo punto. A esto es lo que llamaríamos un punto de fuga. Pero ahora, ¿qué pasa si le digo a Cuberto que gire un poco? Fíjense cómo ahora si yo vuelvo a trazar estas líneas guía, ahora se han creado dos puntos de fuga. Y esto es algo curioso. El único que está girando aquí es Cuberto, nosotros no, nosotros seguimos quietos en este espacio que hemos creado. Es como si tuviésemos una cámara al frente de Cuberto y Cuberto solamente está girando al frente de esta cámara. Fíjense también que ahora por la perspectiva y los dos puntos de fuga estamos viendo dos caras de Cuberto, ya no solamente el plano frontal que veíamos en el primer punto de fuga. Y esto pasa porque ahora estamos viendo a Cuberto directamente de una de sus aristas o uno de sus bordes. Ahora fíjense en lo que pasa si Cuberto en lugar de girar se inclina un poco hacia nosotros. Ahora tenemos tres puntos de fuga y podemos ver tres caras de Cuberto. Todo esto porque estamos viendo uno de sus vértices o una de sus esquinas. Y esto, amigos míos, es lo que forma los diferentes puntos de fuga. No son más que meras rotaciones de esta misma caja. Y es que cada objeto en el espacio sigue su propia perspectiva. Y este concepto lo aprendí de, disculpen mi inglés pedorro, Drawbox. En este video explica cómo las rotaciones afectan a la perspectiva de cada objeto y cómo los puntos de fuga más o menos dependen de estas rotaciones, además de algunos conceptos un poquito más complicados como el infinito y temas que en lo personal todavía no termino de entender del todo. Algo similar explica JS Linares en su video sobre perspectiva, en donde enseña cómo es que esta pues no depende de un solo punto de fuga, sino de infinitos puntos de fuga, porque como he dicho antes, los objetos o cada objeto tiene su propia perspectiva, según pues la propia línea horizonte que nosotros mismos hayamos trazado, y esto lo podemos ver reflejado en distintos dibujos de personas ya más profesionales. Tomemos este dibujo del maestro Kim Jung-gi, que en paz descanse, para entender más o menos este concepto. Y es que fíjense aquí como cuando trazo la línea de horizonte, que por lo general pues suele estar en medio de la imagen aproximadamente, trazo mis líneas guía. Empezando por las mesas, veremos que hay un punto de fuga en esta parte de aquí y otro que no se nota porque pues está saliendo ya de la escena. Esta libreta, por ejemplo, si yo trazo las líneas guía, dense cuenta que ni siquiera están fugando hacia este punto o hacia el punto que está fuera de la escena. Bueno, esto es por la propia rotación en perspectiva. Fíjense incluso cómo estas líneas se van ahora fuera de la escena y probablemente converjan en un punto mucho más alejado de esta misma línea de horizonte. Lo mismo si trazo aquí esta línea donde están estas estanterías, estos refrigeradores, se darán cuenta que los puntos de fuga están mucho más lejos. Pero claro, ahora nos viene la pregunta de cómo podríamos hacerlo para aprender a dibujar cajas desde nuestra imaginación y hacerlo que se vean lo suficientemente creíbles en perspectiva. Bueno, para eso vamos a tener que volver a utilizar efectivamente líneas guía. Va a ser una última vez que lo vamos a hacer y después nos vamos a olvidar de ellas para siempre. El primer ejercicio consiste en que vamos a dibujar nuestra línea de horizonte, nuestro punto de fuga y vamos a empezar a dibujar cajitas de manera aleatoria utilizando líneas guía. Todo a mano alzada, nada de reglas, solamente nuestra mano, nuestro lápiz y a trazar cajas, hacer un montón de cajas. Un máximo de 20 o 10 cajas, con eso es más que suficiente. La segunda parte de este ejercicio es que vamos a volver a dibujar cajas en un punto de fuga, pero esta vez solamente vamos a dibujar la línea de horizonte, el punto de fuga y ya no haremos líneas guía. Solamente dibujaremos las cajas a mano alzada de nuevo, intentando imaginarnos nosotros las líneas guía. No busques que te queden totalmente perfectas, pero sí que más o menos parezca que están yendo al punto de fuga que ya has establecido. Y la tercera y última parte es que dibujes nuevamente cajas en un punto de fuga, un máximo de 10 o 20, pero sin línea de horizonte y sin punto de fuga y sin líneas guía. O sea que directamente te los vas a imaginar tú solo. Y vas a dibujar estas cajitas en el espacio y nuevamente no tienen que ser perfectas, sino que parezcan lo suficientemente creíbles y que de verdad parezca que están fugando al punto que ya has establecido antes. Vas a repetir estos mismos 3 ejercicios pero con 2 y 3 puntos de fuga. Y antes de que te amargues conmigo, déjame explicarte por qué. Bueno, primero que nada, estos ejercicios los vi de un curso gratuito, que bueno, en realidad es de paga, pero tiene clases gratuitas, de esta página que se llama artwot.com. Y según lo que explica la persona que nos enseña sobre esto, al hacer este tipo de ejercicios estamos aprendiendo a manejar el espacio, estamos aprendiendo a intuir los cubos y a más o menos imaginarnos las líneas guía, los puntos de fuga y de esta forma no tener que depender tanto de ellas.
sino que empezamos a construir ese espacio en nuestra propia cabeza. Van a ver que realizando estos ejercicios se les va a hacer mucho más fácil empezar a dibujar cubos en distintas perspectivas desde imaginación. Muy bien, gente, entonces este sería el último ejercicio para entender ya las rotaciones totalmente. Bien, entonces ¿qué tenemos aquí? Bueno, fácil, tenemos unos 16 cuadrados en donde vamos a dibujar pues cubitos rotando en perspectiva, y nos vamos a ayudar de estos cuadrados que tenemos por aquí arriba. Tenemos A, B, C y D. Realmente no interesa mucho el ángulo exacto, pero es más o menos para tener una idea de cuál es esa rotación en específico. Nosotros lo que tenemos que hacer en cada uno de estos cuadrados que tenemos por aquí es comenzar a llenarlos con las diferentes rotaciones, y para ello vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido en los ejercicios anteriores sobre dibujar cubos desde nuestra imaginación en 1, 2 y 3 puntos de fuga. Vamos a empezar por ejemplo con el cuadrado A, que está en una inclinación de 0, no tiene absolutamente nada más, así que prácticamente sería un cuadrado. Y recordemos que un cubo totalmente visto de frente pues está en un punto de fuga. Ahora, ¿qué pasa con el cuadrado B, por ejemplo? Entonces estamos ya hablando de 2 puntos de fuga, porque ahora vamos a ver a este cubo a partir de una de sus aristas, la cual está representada en esta línea vertical. Entonces de este punto sacaríamos una línea diagonal, y de aquí arriba otra línea en diagonal, tratando de que estas líneas parezca que en algún punto pues van a chocar. Lo mismo haríamos para el C, teniendo en cuenta que esta es nuestra arista. Vamos a trazar líneas diagonales. Misma idea se aplica en toda esta columna de aquí. Si lo hacemos, por ejemplo, el ángulo A, que también estaría en 2 puntos de fuga, solamente que esta vez los puntos de fuga van a converger arriba y abajo en lugar de a los costados. Ahora, una vez que ya hemos llenado esta fila y esta columna, nos quedarían estos 3 cuadrados de aquí. Y estos 9 cuadrados van a tener una perspectiva de 3 puntos de fuga, porque ahora no solamente están rotando, sino que también se están inclinando un poquito hacia nosotros. Fíjense cómo en este punto estas dos líneas pues se tocan. Este punto va a simbolizar el vértice de nuestro cubo. Entonces tomemos como ejemplo el cuadrado C y vamos a dibujarlo directamente. Primero vamos a trazar nuestra primera arista. Ahora vamos de aquí a trazar nuestras líneas en los 2 puntos de fuga. Recordemos, una diagonal hacia allá, otra diagonal que parezca que va a tocar a esta línea en algún punto. Repetimos lo mismo en el otro lado y cerramos la parte superior. Pero ahora aquí falta algo, porque este cubo no está solamente en 2 puntos de fuga, sino que está en 3 puntos de fuga. Entonces las líneas verticales, estas de aquí, ya no serán totalmente rectas, sino que van a chocar en algún punto con esta línea vertical. Supongamos que yo la extiendo, entonces puedo hacer una línea que vaya así y otra línea que vaya así. Y así pues ya tenemos nuestro cubo en 3 puntos de fuga, y sería cosa nada más de rellenar todos estos cuadrantes que nos faltan. Y una vez que rellenes todos y cada uno de los cuadrantes, empezarás a entender mejor las rotaciones y a darte cuenta de cómo es que interactúa la perspectiva según cada uno de estos ángulos. Te debería de quedar pues algo más o menos tal que así. Puede que al principio se te complique un poquito este ejercicio, pero créeme que con la práctica te va a empezar a salir mejor y mejor y mejor cada vez. Trata de observar la imagen original, de entender, de preguntarte por qué es que estas líneas están yendo hacia acá, por qué esta está yendo hacia aquí, por qué es que está pasando esto, por qué pasa esto otro, a un punto en el que prácticamente ya no vas a necesitar ni siquiera de estos cuadrantes para dibujar cubos en la perspectiva que quieras. Ya cuando hayas dominado esto, intenta dibujar, por ejemplo, en una hoja de papel, en digital, en donde quieras, dibujar cajitas. O sea, llenar una sola hoja de puras cajas, puros cubos, en cualquier ángulo en el que se te ocurra. Todo totalmente de imaginación. Ah, mira tú, tenías razón, ahora sí me salen las cajas. Pero todavía tengo una duda. ¿De qué mierda me sirve esto? Si aún no te convences, pequeño Tomás, entonces te voy a mostrar. Y es que mira cómo a partir de una simple caja se puede hacer un coche. Y mira que yo no tengo idea de cómo dibujar carros, porque casi nunca lo hago. Y debo admitir que sí, está bastante difícil. Pero básicamente eso, a partir de una simple caja se puede dibujar un auto. Y esto lo hice a modo de práctica para ver si en verdad las cajas realmente son tan útiles como parecen. Y sí, es que sí lo son. Yo casi nunca dibujo autos, creo que esta es la segunda vez que lo hago. Probablemente tengo un montón de errores, y de hecho creo que los tiene. Pero creo que para hacer un segundo intento pues está bien, supongo, no sé. Ya me dirán ustedes. Ya, pero es que yo no quiero dibujar carros, yo no quiero dibujar coches, yo no quiero dibujar vehículos, ni edificios, ni nada. Yo quiero dibujar monas chinas. ¿No me puedes enseñar? Mira, mano, primero me bajas ese tono porque soy sensible. Y segundo, te voy a demostrar que sí, también puedes hacer tus estúpidas monas chinas con cajas. Chécate esto. ¿Ves esta cabeza? Es una caja, no es una cabeza. ¿Ves este torso de aquí?
También es una caja. No es un torso. ¿Ves esta pelvis? También es una caja. ¿Ves este brazo? Bueno, ese es un cilindro, pero adivina que es un cilindro también. Exacto, es una caja. Todo está hecho de cajas. Van a botar de mi jato, huevo. Así que sí, efectivamente todo está hecho a partir de una caja. Incluso tu mona china favorita está hecha a partir de una caja. Y es que entender las cajas y dominar las cajas y la perspectiva nos ayuda a tener una mejor visión 3D. Pues de esta forma dibujar lo que querramos sin que se vea tan plano. La perspectiva está muy relacionada a la estructura realmente. Y la estructura es un fundamento en sí que es mucho más largo y extenso. Así que les prometo que si empiezan a entender la perspectiva, van a empezar a mejorar sus dibujos poco a poco y van a tener esa visión tridimensional en la que van a dominar literalmente la realidad, por así decirlo. Y esto también va a estar muy relacionado a lo que vamos a ver en el siguiente video, que será la parte 2 del video de cuerpos, que me lo han estado pidiendo un montón, y sí, se los voy a traer también. Así que vean esto también de la perspectiva como una introducción a eso, porque créanme que les va a ayudar un montón después cuando veamos la segunda parte. Y pues nada, gente, hasta aquí nomás llegamos. Espero este video les haya servido, hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que si quieren apoyar mis otros trabajos, pues ahí tienen mi Twitter, mi Instagram y también mi TikTok, que esa huevada está más abandonada. Nada, gente, mucha suerte en sus proyectos. Yo me despido. Chau.